Muy bien, continuamos con recreación, salud y mucho más con María Eva Díaz por nuestra propia radio www.radioautenticaonline.com.ar. Y bueno, María Eva no se quiere ir de México, parece, porque bueno, ya la semana pasada estuvimos con otra gente de México y hoy vamos a estar desde Nuevo León, México, con el doctor Jorge Alberto Escobedo, que él es geriatra, demenciólogo, médico cirujano y partero, y escuchen, alta especialidad en envejecimiento cognitivo. ¿Qué me cuentan? Y hoy un tema que realmente preocupa a nivel global, y es la depresión, ¿sí? La depresión. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenos días, María. Primero que nada, muchas gracias a ti por la entrevista. Un saludo a todos tus radioescuchas o personas que te ven por diferentes medios. Y pues encantado. Espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones, porque la verdad es que este tipo de temas se tienen que empezar a discutir en público y con voces más fuertes cada vez para hacer eco sobre la importancia de esto. Totalmente, totalmente. Y la depresión a nivel mundial, por cómo se está viviendo políticamente, nos afecta a todos los ciudadanos comunes, ¿no es cierto? Y bueno, y entre la depresión, entre el suicidio, eh, la parte emocional, todo, es tremendo. Doctor, ¿qué es en sí la depresión? La depresión es un síndrome, es una enfermedad que ha sido reconocida desde hace muchos años. Es una enfermedad del sistema nervioso central, básicamente. Una enfermedad del sistema nervioso central en la cual hay muchas implicaciones, desde sus teorías de cómo se forma hasta las implicaciones que pueda tener dentro de las alteraciones sociales que te pueden conllevar a tener un problema de depresión. Hay ahorita en la medicina, en la psiquiatría y en la medicina que nos encargamos también a ver la depresión, hay un problema un poquito importante. Antes se tenía la visión de que esto era solamente un problema asociado a neurotransmisores, alteraciones en la presencia o ausencia de neurotransmisores y en su regulación con las emociones y con los síntomas. Básicamente la depresión es una enfermedad en la que el ánimo puede alterarse mucho. Hay alteraciones en el ánimo como ánimo bajo. Hay algo que nosotros conocemos como la habilidad emocional o inestabilidad emocional, en la cual tu ánimo puede estar fluctuando de ser muy bueno a ser muy malo. Y esta labilidad va a depender mucho de las situaciones Claro. sociales o ambientales que cada uno tenga. Pero esta enfermedad no solamente afecta a las emociones, sino que sabemos que muchas de las emociones tienen mucha imbricación con la cognición, por una parte, y con otros sistemas del cuerpo. Los pacientes con depresión tienen también síntomas en los cuales pueden dejar de comer, pueden tener problemas en los que ya no perciban el dolor de una manera normal, sino que perciban más dolor, pueden tener problemas sexuales, pueden tener problemas para concentrarse, para generar una memoria adecuada, pueden tener problemas al momento de evacuar, inclusive, o sea, hay personas Mira. que tienen muchos síndromes que pueden estar asociados a la depresión, como el síndrome de intestino irritable o que en algunos lados lo conocen como colitis. Eh, y en estos casos es una enfermedad que ya se sabe que no es solamente por una alteración en los neurotransmisores, como estuvimos pensando durante mucho tiempo. Hace 5 o 7 años empezaron a valorar si estas teorías que teníamos nosotros Sí. sobre la presencia de solamente un factor de alteraciones en los neurotransmisores como el principal causante de esto, y se sabe ya que no. Es una Ah, mire enfermedad que usted. puede ser causada por inflamación del sistema nervioso central o inflamación que viene de otro lado, y las proteínas que generan esa inflamación afectan también al estado mental. Ahí, doctor, quería cortarlo. Cuando usted habla de las proteínas también, quiere decir que influye mucho lo que es la buena alimentación, ¿no es cierto? No solamente la buena alimentación, sino, por ejemplo, al hablar de proteínas, podemos tener proteínas en las cuales ingerimos y al momento de ingerirlas, estas más proteínas cambian
y forman otras proteínas, ¿no? Sabemos que las proteínas pueden funcionar como marcadores que tienen ciertas funciones en el cuerpo. Entonces, si bien la alimentación sí genera un problema de depresión más fuerte, o sea, una alimentación que te lleve a ti a tener más niveles de estrés oxidativo, más inflamación, ¿pudiera una persona sufrir más problemas de depresión? Sí, pero también la ausencia de la comida, o sea, una persona que Claro, tiene ya una es dieta distinto. restringida, una persona que tiene una incapacidad para adquirir alimentos, comer de manera saludable, también tiene una Totalmente. mayor predisposición a tener este tipo de situaciones. También otras situaciones, por ejemplo, pacientes que tienen altos niveles de proteínas inflamatorias, como pacientes con problemas reumatoideos o oncológicos, también estas proteínas que generan inflamación pueden llevar también a generar este tipo de problemas. Y otra situación que también de la que se ha ido empezando a hablar más importantemente es los factores psicosociales, o sea, Ahí está, sí. los factores que implican que el ambiente sea poco adecuado para la salud de una persona, desde factores laborales, factores sociales económicos, factores de alcance de salud en las políticas públicas, factores como enfermedades o la pandemia, que pues la pandemia hizo que crecieran aproximadamente desde un 25 hasta un 30% la Sí, ansiedad y la sí, depresión sí, en sí. todo el mundo. Entonces, Total, total, sí. Es y no verdad tiene eso. específicamente que ver con el virus del COVID-19, sino con la situación de cómo se manejó en un principio el COVID y el aislamiento que se tenía que hacer, la ausencia de la socialización, el estrés que estaba obviamente dado por una enfermedad nueva que estaba matando a miles de personas y que estaba generando pérdidas muy importantes en todos los Yo países. creo que la gente estaba muy sensible y creo que la élite mundial, como yo digo, vamos a redondear directamente, la élite mundial lo que quería era eso, que la gente tenga miedo, que la gente entre en esa depresión, en ese estrés, y lo ha logrado porque se duplicó, o no sé si se triplicó, cómo fue, pero hay más gente con distintas depresiones, ¿verdad? Claro, claro. Yo diría que es una situación multifactorial. Si Sí, bien creo que por ausencia, yo estuve atendiendo en COVID durante 2 años en primera línea, le decíamos acá, o sea, pacientes o médicos que atendían de primera mano a pacientes en el hospital, se tenía una gran desconocimiento de esta enfermedad, ¿sí? O casi nula. El COVID, como lo conocíamos, el coronavirus, como lo conocíamos previamente, era una infección intestinal que no te causaba más que alguna diarrea o algún malestar estomacal durante 1 o 2 días por tal vez comer algún alimento en la calle o con una mala sanidad, pero hasta ahí. Y cambió el paradigma a ser una enfermedad sistémica que afecta a los pulmones, que afecta al cerebro, que afecta al sistema endocrino, que afecta a la cascada de coagulación y que mata a personas por muchas maneras distintas a la que estábamos. Entonces se llevaron a hacer cosas que no estaban muy bien, como el aislamiento total, pero esto creo que es un paradigma que también, eh, como médicos, no sé si tuvimos un poco de culpa, ¿no? O no, pero el no saber cómo se transmitía la enfermedad hasta meses después de que empezamos a ver ya la cantidad impresionante de muertes en todos lados, supimos cuáles eran los cuidados que se debían de tener, supimos qué cosas debían de ser, y también una pobre capacidad de los gobiernos o de las élites en salud y en gobiernos para llevar esa información científica que ya se estaba desarrollando a pasos agigantados y muy rápidamente a decir, ok, hay que desescalar algunas situaciones sociales. Por ejemplo, China tuvo hasta hace todavía 6 meses la teoría de cero COVID, ¿no? En las cuales pues había comunidades enteras en las que estaban aislados y eso no tenía mucho sentido médico ya. A 2 años y medio después de haber tenido los primeros casos de COVID, o por ejemplo el uso de mecanismos o dispositivos más allá que el cubrebocas y el lavado de manos, que era lo necesario o sí. indispensable para evitar el contagio, cómo se siguieron muchas de esas situaciones aumentando y se persistieron por
desinterés en las áreas científicas o por mala información o no sé, algún tipo de situación externa que tal vez pueda ir enfocada como lleva tu comentario. Pero creo que esas dos situaciones o esas múltiples situaciones llegaron al final de cuentas a dar un problema que es hoy una pandemia de salud mental posterior a una pandemia de salud física en el mundo. Exactamente, exactamente. Doc, me diste un pantallazo de todo, realmente maravilloso. Gracias. Pero bueno, si me han detectado depresión, ¿no es cierto? ¿Existe algún tratamiento de pronto? ¿Tiene la cura total llegado el momento? Sí, los tratamientos actuales, a pesar de que la teoría no nos queda completamente entendida de cuáles son los múltiples génesis, hay tratamientos muy distintos y muy y diferentes en su manera de abordarlo, ¿no? Existe desde la psicoterapia, que va el llevar una terapia con un especialista en salud mental, en la cual tú llevas un proceso en la cual analizas tus condiciones personales y sociales que te están enfermando y tratas de cambiarlas de alguna manera o entenderlas de una manera distinta, lo cual genera muy buenos resultados. Esa es por una parte. La otra parte son los medicamentos y las terapias combinadas. Y existen también terapias físicas que a lo mejor puedan tener un poquito todavía de estigma, pero pues es parte de todo el estigma que lleva la salud mental, como la terapia electroconvulsiva o la estimulación magnética transcraneal, en la cual por medios físicos se estimula que el cerebro pueda cambiar esa dinámica que tiene de los neurotransmisores para mejorar mucho más la receptividad de esos neurotransmisores y mejorar el ánimo. Entonces, sí hay muchos tratamientos actualmente para la salud mental y para la depresión o la ansiedad. Básicamente, sí se puede curar la depresión en muchos de los casos. Se dice, dependiendo de las guías que uno lea de manejo, que tratamientos que puedan ir desde los 6 meses hasta un año pueden tener tasas de curación del 80 al 90%. Si son episodios repetitivos, por ejemplo, si una persona ya tuvo un segundo episodio, se tiene que llevar un poquito más lejos el tratamiento, Depende tanto mucho, médico. doctor, disculpe, depende mucho también de la actitud que toma la persona, ¿no es cierto? Porque se me hace que en psicoterapia, si la persona lo acepta, no tiene que llegar a metodologías, aparte de otras metodologías científicas, ¿no es cierto? Sí, básicamente la psicoterapia es un ejercicio muy bonito con la mente, ¿no? Es un ejercicio en el que no solamente se tiene que partir desde que una persona tenga la actitud o no de cambiarse, porque muchas veces las personas que están enfermas con estos problemas o que padecen estos problemas Sí. pueden ser personas que fueron muy positivas durante gran parte de su vida, pero al ver que todo su mundo está cambiando y todo su mundo está tendiente a ir en contra de él, pues tienden a cambiar un poquito ese chip, a veces mental que Ah, traemos, mire. y llegan a tener, por ejemplo, personas que eran muy, muy buenas, que eran muy tranquilas, que eran muy positivas y que tienen una actitud súper positiva ante la vida. Llegan a cambiar su chip y ven todo esto como un ejercicio de fatalidad, ¿no? O sea, estoy muy mal, ya no sirvo, ya no tengo ideas negativas, vaya, una tendencia hacia las ideas negativas. Entonces, el ejercicio de la psicoterapia no se enfoca en qué tanta actitud tengas tú previa a la vida, sino en tratar de hacerte entender que esto en sí es una situación, es una enfermedad primero que nada, ¿no? Uno no se va y se ríe del diabético y le dice, ay, pues échale más ganas y vamos a salir adelante de la diabetes. No, es una enfermedad como muchas otras enfermedades y esas personas pueden verse afectadas también en la voluntad que tienen para tratarse y en la capacidad que tienen para analizar su contexto. Entonces, el ejercicio de psicoterapia debería de ir enfocado en cambiar esas ideas, entender las situaciones que nos llevaron a enfermarnos de la mente y tratar de desarrollar herramientas para poder combatir contra estas situaciones que van en contra de nosotros y darnos esas herramientas a futuro también para poder manejar casos que van a Claro, ir saliendo. porque últimamente yo lo que estoy viendo es que se están suicidando muchos chicos, muchos jóvenes.
Y, Ujú. y eso me afecta realmente porque entran en depresión, una depresión que pudo haber sido por bullying, pudo haber sido también por que los padres no son los que se comunican con los hijos como tienen que ser. Es decir, hay muchos factores, ¿no? Como puede ser en la escuela, como puede ser en la universidad también, que tengan problemas con los mismos profesores, porque hasta son atacados eh, como por abuso sexual también. Es decir, hay muchos factores. Sí, sí, claro. Los factores son demasiados y por eso también es súper importante hacer y entender que esta no es una enfermedad solamente biológica, es una enfermedad biopsicosocial, ¿sí? Es una enfermedad en la que el organismo interactúa con una psique y esa psique está perpetuamente interactuando con una sociedad que pueda tener todos los vicios que tenga cualquier sociedad de cualquier país, que ningún país está exento de eso. Y como bien menciona usted, Marieva, desde el bullying en edades muy tempranas, desde la falta de respeto a las crianzas distintas en diferentes sociedades, desde las diferencias sociales y económicas que pueden haber Sí, en las sí, total. escuelas, todo eso llega a influir en la mente de personas tan pequeñas como tan grandes. Y sí, hay una tasa mayor de suicidios porque está creciendo mucho más la tasa de diagnóstico de depresión. Y no nada más eso, también si aunamos que esta es una enfermedad en la que el ambiente compite contra tu mente, si tenemos ambientes en los cuales la economía está mal, si tenemos ambientes en los cuales socialmente no llegas a verte identificado tú por tu gobierno o no llegas a verte con una solución ante tus problemas, pues esto solamente te empuja a que tú tengas estos pensamientos negativos de manera más constante. Para ir cerrando, Doc, en la depresión tenemos ahí ¿qué es el estigma de la depresión? Porque ahí es donde entra una debilidad del ser humano muy, muy importante, ¿verdad? Ujú. Eh, el estigma de la depresión creo que se puede tomar de maneras distintas. En Ujú. México tenemos un problema con la depresión. Se decía en México que antes éramos un país de personas muy alegres, ¿no? Y a todos le hacíamos broma, a Sí, es todos verdad. nos reímos hasta de la muerte y le hacemos un día festivo a la muerte, o sea, toda esta situación, pero eso también llega a ser un problema y eso creo que en Latinoamérica tenemos mucho esa situación. Llegamos a ser tan positivos que a veces no aceptamos que también existen los claroscuros y en la vida, ¿no? Y a Seguro. veces el mayor de los estigmas sobre la situación mental de otra persona es no entender a otra persona lo que le está pasando, ¿no? El decir, oye, pero si yo tengo comida, yo tengo techo y yo te cobijo y yo te protejo, ¿por qué te sientes mal? ¿No? ¿Por qué te sientes mal? ¿Sí? Evitando ver la otredad, evitando ver la otra persona y evitando ver que esa persona tal vez no esté viendo las cosas como las ves tú o no esté teniendo completamente resarcidos todas sus necesidades, porque las necesidades no solamente son económicas y físicas, son emocionales, son afectivas, son de crianza, son de interacción social. Entonces, si esa persona no tiene esas cosas resueltas en un número muy fuerte de porcentaje, pues puede haber esa situación y el mal entendimiento de que esa persona está enferma y aquí en México usan una situación que le dicen chiflado o tú estás muy consentido y no sabes lo que hablas y estás así porque te falta trabajar o te falta tener estas otras situaciones. A mí en este caso creo que es la primera parte del estigma, ¿no? El no entender que esta es una enfermedad, primero que nada, que es una enfermedad que tiene que ver con los factores personales de quien la sufre interactuando con ese ambiente. Entonces, queremos nosotros extroyectar nuestro ambiente a esa otra persona y decirle, pues si yo estoy muy bien, tú tienes que estar muy bien, pero al final de cuentas eso no es así. Es Entonces, ahí donde tenemos que actuar para ayudarla y sugerirle para que se haga tratar realmente con un buen especialista, entonces. claro, sí, y un especialista que también logre entender estas situaciones, ¿no? O sea, no especialistas que solamente nos den un medicamento y nos digan Sí, adiós, y nos dejen sí. la factura ahí por un lado, ¿no? Sí tendría que ser médicos que estén también ya inmiscuidos en la situación
de estudiar los factores psicosociales y personales y de abuso y de redes de poder y de situaciones de poder que se dan en todas las sociedades, en todos los trabajos, en todas las escuelas y analizarlas de una manera muy bajada a la persona y poderle explicar que estas situaciones no son dadas por ella, que les está sufriendo y empoderarlos a cambiar ese chip, a decir, ok, estoy sufriendo por algo, pero tengo las herramientas posibles y se me están dando las herramientas posibles para poder afrontarlos. Creo que esa es la situación con los médicos en cuanto al tratamiento actual, ¿sí? Quiere decir que, bueno, en este siglo XXI, gente, la salida está. Depende de la persona, aceptar que se le ayude, ¿no es cierto? Y encontrar, como dijo usted, doctor, un buen profesional también en el tema, ¿no? Que sea una buena guía para solucionarle esta enfermedad, ¿verdad? Claro, claro, sí, y obviamente también buscar redes de apoyo no solamente institucional, sino redes de apoyo social. Si no las hay, pues a veces es un poquito difícil, es un poquito egoísta decirlos, pero tratar de formarlas, ¿no? Toda esta situación de la sororidad con otras Sí, personas, de la sí, sí, lectura de sí. la otredad, o sea, leer a la otra persona como otra persona completamente distinta a mí y que esa persona tiene necesidades distintas y que esas necesidades no pueden ser ignoradas solamente porque yo tengo un pensamiento que va más allá de esas necesidades. Entonces, eso creo que debería ser la situación con el paradigma hacia dónde tenemos que ir. Bueno, Doc, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco muchísimo a la distancia. Seguramente nos vamos a seguir conectando, vamos a tratar algunos otros temas y es bueno que una fuera de lo que es el país, Argentina, y que sea latinoamericano, como es México, como puede ser Quito, Ecuador, que también he hecho muchas entrevistas de Puerto Rico, que podamos colaborar y hermanarnos, como digo yo siempre, y ayudarnos, y que lo que se está viviendo, en este caso la depresión a nivel mundial, yo quiero primeramente tocar la parte toda de lo que es en Latinoamérica, que son los que más nos conectamos entre sí, por decirlo, y poder ayudarlos, ¿sí? Y es bueno que siendo usted de México haya, digamos, aceptado esta entrevista y darnos una aclaración mejor del panorama de lo que es esta enfermedad, doctor. No, yo te agradezco también a ti que tengas la intención de esclarecer estos temas para la población general porque son súper importantes y necesitamos cada mano que podamos obtener para sacar adelante a la mayor cantidad de personas, porque esto es una pandemia y así como nos hermanamos con el COVID y logramos ver Exacto. que era necesario salir adelante uno al codo del otro, esto es igual y en la situación creo que esto no se va a ir tan rápido como el COVID. Doctor Jorge Alberto Escobedo, desde Nuevo León, México. Doc, como digo yo siempre, hasta una próxima. Muchas gracias. Que tengan muy buen día y gracias de nuevo por la entrevista. Nosotros continuamos con nuestro programa.